La he liado parda, migrando todos mis podcasts a Spreaker. Bueno, en realidad no tiene la culpa Spreaker, de hecho estoy en Spreaker ahora y es la plataforma que voy a usar, pero la gente de Anchor en realidad son los que me la han liado parda. De todo eso, iba a decir de mucho más, no, pero de eso exactamente, de cómo he migrado todos mis podcasts de Anchor e iVoox a Spreaker y por qué en el podcast Marketing Digital y en este podcast Marketing Digital para Podcast se ha liado parda, que seguramente muchos oyentes de este podcast y de Marketing Digital no estén escuchando los nuevos episodios, voy a hablarte en este episodio de hoy. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast, comenzamos. Muy buenas, bienvenido a este nuevo episodio en el que voy a hacerte un resumen de todo lo que me ha pasado y me sigue pasando porque todavía no está solucionado del todo la parte de Spotify. Básicamente, el objetivo principal que tenía con migrar todos mis podcasts a Spreaker era ser más productivo, por otra parte, usar Spreaker Studio en mi Mac y de esta forma programar y subir todo y grabar todo con una misma herramienta sin editar y por otra parte pues no perder los suscriptores, generar más ingresos y crear con más contenido, más episodios que de hecho estoy creando de mis 7 podcasts cada día de la semana para cada uno de ellos un nuevo episodio. Y además utilizar la herramienta de Spreaker Studio en mi Mac que me permite añadir pues cosas así, haciendo clic por aquí, grabando, transiciones, el efecto de música, etcétera, directamente grabando y editando. Esto lo podría hacer en directo, esto podría estar perfectamente emitiéndose en directo, pero bueno, pues es básicamente eso, que me permite grabarlo y meter efectos. Tengo por aquí 9 audios preparados para hacer clic en ellos y se van grabando y lo puedo subir directamente y programar a Spreaker Studio desde la propia aplicación. O desde la propia página web, desde Mac, la herramienta que tengo, aunque también tiene versión para móvil. Y esos eran los objetivos principales, era algo que había ido dejando en el tiempo, al igual que muchas otras cosas que he ido dejando, y que este año que he hecho las migraciones de hosting, estarás cansado ya de oírme si escuchas todos mis podcasts, y la migración de Spreaker. Voy a contarte el proceso, cómo se ha liado parda, y qué estoy intentando hacer para solucionarlo y no perder suscriptores, sobre todo de Spotify, aunque es algo muy raro porque en las estadísticas pone que tengo 15.000 suscriptores, pone que tengo mucha audiencia, pero en cada episodio individual, si me meto en las estadísticas, pues me pone que tiene pocas escuchas. Entonces no entiendo muy bien los datos, si son mentiras, si son verdad, si nos engaña Spotify, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Con la migración. Básicamente he seguido 2 guías, 2 tutoriales de Spreaker. Realmente tampoco es tan complicado. El problema que hay normalmente, o el problema que hay siempre, es que no está automatizado. No puedo poner el nuevo feed, cambiarlo y listo. Y olvidarme. Si tengo, por ejemplo, subido mi podcast de hecho, tenía 3 podcasts en iVoox, 3 podcasts en Anchor, en Anchor.fm, que pertenece a Spotify, y el podcast de Instagram en Spreaker, que no he tocado nada y sigue funcionando tan ricamente. Y todo el mundo puede escucharlo. El problema está en Anchor y en iVoox. Bueno, en iVoox lo he conseguido hacer sin problema, con mis 3 podcasts, pero hay que pedir a soporte que te lo hagan, al igual que en Anchor, porque no funciona. Básicamente tiene una opción de cambia el feed. Porque has cambiado, ya no quieres que Anchor, por ejemplo, vamos a empezar con Anchor. Es una plataforma gratuita y tiene una aplicación que también está muy bien para el móvil, para grabar podcast y es muy fácil. De hecho, en uno de los talleres que hice, creamos un podcast en una mañana, con varios episodios incluso, la portada y todo, y publicado en varios sitios, porque lo hace de forma automática y te olvidas de temas técnicos. El problema, cuando una plataforma es gratis de este estilo, es que pierdes el control. Y yo tenía 3 podcasts. Los últimos días, Marketing Digital y Marketing Digital para Podcast. El podcast de los últimos días, no sé si es porque fue uno de los últimos que subí, la opción de cambiar el feed, de actualizarlo,
lo cambié, con la opción que tiene, se cambió, se hizo la redirección y listo, y funcionó perfectamente. Pero en el resto, en marketing digital y en marketing digital para podcast, me daba un error y me ponía que contactara con el soporte técnico. Les escribí y mientras estaba en el chat, porque hay una opción del chat, si esperas un poquito te sale el chat, les puse las nuevas redirecciones, pero tenía que poner, o me pidieron el feed del otro en el que estaba conectado, porque no tienes una cuenta para cada podcast, no puedes crear varios podcasts en la misma cuenta, un error que no entiendo cómo no lo han cambiado. No tiene sentido. En iVoox, Spreaker, cualquier aplicación de podcast, puedes crear varios podcasts. Llámalo show, llámalo podcast, lo que sea, pero en Anchor no se permite. Entonces tenía 3 emails conectados, de hecho, con Twitter para eso. El caso es que me pidieron ese otro feed, me cambié a la otra cuenta, el chat seguía activo, no sé por qué, no sé si no se para. Volví y justo en ese momento me hicieron la redirección mal. Me pusieron la otra a la que había puesto porque había cambiado de cuenta. El tío de soporte pues estuvo esperando un poquito hasta que me cambiara la cuenta, parece ser. Dijo, venga, pues ahora la voy a poner mal. Y se lió porque en Apple Podcast se indexó mal y a partir de ahí luego en Spotify nunca se ha actualizado. Esa redirección del feed, si pones el feed de Anchor, sí que redirige Spreaker en los dos, pero por algún motivo no funciona, no se actualiza. Y ahí es donde está el error, el fallo, porque yo pensaba hacer eso, aunque dependes de que luego si Anchor decide hacerlo de pago, cambiarlo, hay una caída del servidor y toda la gente que estaba suscrita en Spotify o Anchor, esa redirección, deciden no hacerla, pues pierdes todos los usuarios. Bueno, el caso es que este problema estaba ahí porque pues hicieron mal la redirección, se empezó a indexar mal y empezó a dar problemas por todos los lados. Les escribí, el caso es que después de mucho escribirles, sigo esperando a que eliminen el feed antiguo. De hecho, me di de baja, cancelé las 2 cuentas que tenía en Anchor para cada podcast y dije, no quiero saber más de vosotros, cierro la cuenta. Y los feeds que tengo directamente con Anchor, aunque tenga la redirección, no está funcionando, quiero eliminar esos podcasts y perder los 15.000 suscriptores, porque en realidad no estaba teniendo esos oyentes, no sé por qué, se apuntó mucha gente, pero luego no están escuchando el podcast, no sé por qué, no sé si es porque no les llega, por lo que sea. El caso es que dije, mira, lo quiero perder todo y empiezo de cero con el feed en Spreaker, o sea, con el feed correcto de Spreaker en Spotify, lo vuelvo a dar de alta y listo. De hecho, en Spreaker tiene unos botones para dar de alta los podcasts en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, etc. Y es lo que hice para empezar, aunque fuera de cero, en estos 3 podcasts. Bueno, estos 2 podcasts, porque el podcast los últimos días sí que funcionaba. Los he dado de alta y ahora están duplicados. Están apareciendo el podcast Marketing Digital, este que estás escuchando de milagro, si lo estás escuchando, obviamente, y el podcast Marketing Digital para Podcast y el podcast Marketing Digital aparecen 2 veces en Spotify. Y lleva así como 15-20 días, desde que lo di de alta y pidiendo al soporte que me den de baja. Y no me dan de baja, no me eliminan esos 2 feeds, no sé por qué el becario no le da el botón de eliminar simplemente. Me han dicho que lo han escalado, que no sé qué, me han dicho que ya estaba en otro email, cuando no es así, sigue apareciendo en Spotify, sigue accediéndose a esas URLs y no sé qué está pasando realmente. El proceso, en realidad, es bastante sencillo de migración a Spreaker. Importas los episodios, añades el feed, quitas la importación automática, si la tienes puesta, pones en Spreaker que no haya redirección y que no se importe más, que es lo que hemos hecho antes, y luego te vas a Anchor y añades la redirección al RSS de Spreaker desde el menú, que es lo que falla, y aquí hablas con soporte para que te lo pongan ellos. No entiendo por qué manía de que tenga que ponerse soporte o de que falle esto, porque lo hacen aposta, yo creo. Bueno, el caso es que el proceso es bastante sencillo. Te dejo un tutorial que tienen la gente de Spreaker, que siguiendo ese proceso, pues es bastante sencillo. En iVoox el proceso es igual. Le das a importar los episodios a Spreaker, poniendo el feed en el que lo tienes. Si lo tienes en iVoox, pues pones el feed de iVoox, le das a importar, se importan todos,
quitas la importación automática para que los nuevos episodios no haya problemas, básicamente, pones en Spreaker que no haya redirección ni importe más, te vas a iVoox y ahí pones la redirección al nuevo feed o al nuevo RSS de Spreaker, que no sale esta opción. No sé por qué estas plataformas no lo ponen. Supongo que será, pues, como hacen algunos con sus cursos de no poder darte de baja directamente, sino que tienes que hablar con soporte para que, no sé, para que la gente se cabree o para que la gente no se dé de baja y diga, pues no sé cómo hacerlo, no voy a mandar el email, que llevo aquí años suscrito, que esto pasa realmente. Si quieres saber quién es el que lo hace, pues son muchos los que lo hacen realmente. Bueno, y luego escribo a soporte de iVoox. Te dejo el enlace por aquí, pero bueno, en soporte, buscas ahí ayuda, soporte iVoox. Tardan un poquito, pero lo hacen bien y ponen la redirección de forma correcta. Había algunos episodios que se habían importado mal, se lo digo, porque los reviso todos, y ellos lo hacen y lo corrigen perfectamente. Bueno, tengo que subir yo algunos episodios que nos habían subido los primeros 9 de este podcast en concreto, pero bueno, no estaba muy allá, la verdad. Bueno, el caso es que con iVoox prácticamente no tengo problema y se soluciona todo, el soporte responde, en 1 o 2 días está todo más o menos solucionado. Pero el problema es Anchor y los suscriptores de Spotify y de Anchor, que también había, pero bueno. Y ese es simplemente el caso, la situación y cómo pues se ha liado la migración de mis podcasts. Espero que pronto eliminen esos podcasts duplicados, entre ellos este que estás escuchando y el podcast Marketing Digital. El resto ya hablé con Apple Podcast, por ejemplo, que también estaban duplicados, lo eliminaron en 2-3 días y ahora tengo los feed finales de Spreaker en todos los podcasts porque los subí directamente desde Spreaker de nuevo y bueno, pues ya está, se cambió el feed, utilicé el nuevo y listo. En muchas ocasiones es posible que si vas a hacer este tipo de cambio de hosting de audio, hosting de podcast, pues que al menos tengas en cuenta estos posibles problemas. Si pones la redirección y te olvidas, pues no hay problema, pero claro, dependes de que la plataforma que sea, pues iVoox a lo mejor se cae el servidor y ya no sirve, o cambian, o tienen problemas con las redirecciones, o en Anchor, pues que te la lían parda y que al final en muchas ocasiones es mejor darte de alta de nuevo, empezar de nuevo y avisar en la medida de lo posible. Bueno, lo mejor no es si tienes muchos suscriptores, pero lo ideal es empezar a lo mejor con un podcast que distribuya siempre. Yo ahora mismo usaría Spreaker en los podcasts, de hecho he migrado y estoy muy contento y bueno, prefiero pagar, creo que pago 15 euros al mes, a tener ciertos problemas que por luego utilizar una herramienta gratuita pues no controlas, no puedes reclamar, no puedes hacer nada porque, bueno, pues como no pagas, pues ellos ponen las medidas que sean y hacen lo que quieren y lo hacen mal, no te responden, lo que sea. Así que, bueno, pues esta era mi experiencia que quería contártela por aquí. Si quieres probar Spreaker y empezar tu podcast de cero o migrarlo, puedes entrar. De hecho, venga, vamos a ponerlo, que esto me gusta poner por aquí los soniditos y del patrocinio, y además luego te cuento alguna cosita más interesante. Si estás pensando en crear o migrar un podcast, Spreaker es la mejor opción. Monetización y distribución en todas las plataformas de podcasting con un clic, herramienta Spreaker Studio para móvil, Windows y Mac que te permite crear tus episodios y publicarlos y programarlos con música y efectos en directo para ser más productivo y ahorrar tiempo y precios muy competitivos. De hecho, puedes empezar gratis. Yo tengo ahora todos mis podcasts en Spreaker. Accede ahora a borjagirón.com/Spreaker y crea tu podcast desde la mejor opción. Recuerda, borjagirón.com/Spreaker. Si ya tienes... Uy, no, esto no es. Estoy a ver aquí, vamos a ver, ¿qué te promociono yo ahora? Venga, aquí está. Si estás pensando en crear un blog, una web o una tienda online con WordPress, o si ya la tienes pero pagas mucho en tu hosting actual, Hostinger es la solución que necesitas. Precio imbatible, incluidas las renovaciones. Increíble soporte técnico. Máxima velocidad con un diseño espectacular y muy fácil de usar. De hecho, es la plataforma en la que tengo todos mis
todos mis podcasts, todas mis webs. Entra ahora en borjagirón.com/hostinger y consigue un 80% de descuento. Recuerda, borjagirón.com/hostinger. Y con respecto a Hostinger, si entras en triunfacontublog.com, en la parte superior, verás un enlace de aviso en el que, si accedes, verás tutoriales, 3 tutoriales para crear o para utilizar, darte de alta en Hostinger, instalar WordPress, crearlo desde cero y también para migrar todas tus webs y dominios a Hostinger. Venga, ya estamos de vuelta, terminando, y quería contarte algo más de Spreaker temporada. Mira, en Spreaker no se añade por defecto la temporada ni el número de episodio en los metadatos, pero sí que se puede. Te tienes que ir ahí a una opción dentro de Spreaker para añadirlos. Y es algo que, bueno, pues creo que está bien en cuanto a Apple Podcast. Si no has tenido cuidado, si no has puesto algún metadato de forma correcta, pues puede que los episodios, las temporadas salgan mal. Compruébalo en Apple Podcast. Muy importante esto, que entres y busques tus podcasts en las principales plataformas. ¿Qué más cosas quería comentarte? Bueno, soporte de Apple Podcast. Actualizo. ¿Cómo aviso a la gente? Por una parte, en borjagirón.com/podcast, ahí añado los últimos enlaces, o los enlaces finales, todos con el feed de directo de Spreaker a todas las plataformas, de forma que, bueno, pues ahí si alguien entra, pues puede acceder a la versión final de mis podcasts. También me doy de alta en Podimo, que es gratis, y de hecho tengo que revisar, porque he dado de alta solo 3 podcasts, tengo que revisarlo para dar de alta todos. Se puede ganar dinero con Podimo, aunque tengas los podcasts en abierto. Los tengas gratis, también generas ingresos. De hecho, ahora mismo voy a entrar a Podimo y a dar de alta el resto de podcasts, porque también salían algunos duplicados. Y cómo estoy avisando a la gente de este problema que, por ejemplo, este podcast, Marketing Digital para Podcast o Marketing Digital, pueden dejar de escucharlos, de actualizarse, o que en un momento determinado, espero que sea pronto, pues desaparezca ese podcast. Estoy avisando, por una parte, a través de emails, a mi lista, a mi base de datos de emails de borjagirón.com y de los cursos de triunfacontublog.com. Por otra parte, estoy mandando un aviso, he avisado a través de un directo en Instagram, a través de una story en Instagram y a través del grupo privado de Telegram en el que estamos más de 1.300 personas. Y por último, puedes entrar al grupo de Telegram también, es gratis, si te apuntas a triunfacontublog.com, a todos los cursos son gratis y ahí ves el enlace, o en la parte inferior de triunfacontublog.com. Y por otra parte, en el resto de mis podcasts también estoy avisando, porque muchos de los usuarios que escuchan el podcast de Instagram, el podcast Marketing Digital, etcétera, escuchan alguno de mis otros 7 podcasts. Así que estoy avisando, como te estoy avisando a ti, si escuchas mi podcast Marketing Digital o a alguno en Spotify, ten en cuenta esto, que es posible que no se estén actualizando los episodios y que si lo hacen, o si estás escuchando esto es que sí, se están actualizando, pero si no, te recomiendo que entres en borjagirón.com/podcast y ahí accedas o vuelvas a buscar el podcast o mi nombre, Borja Girón, en la plataforma por la que me estés escuchando para encontrar esos podcasts. Y decirte que estoy creando nuevos episodios cada día de la semana para cada uno de mis 7 podcasts. Es decir, cada podcast, pues esto es un trabalenguas, tiene un nuevo episodio semanal. Como tengo 7 y sale cada día de la semana, de lunes a domingo, pues tienes un nuevo episodio cada día mío, de alguno de mis podcasts. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas sacado algo, que al menos tengas en cuenta esta liada que he hecho yo a lo mejor por no saber que tenía que en Anchor cambiarme de usuario y que tenía que esperar a hacerlo más tranquilo, pero me lo pidieron, me dijeron, pues pásame el otro feed, pues no sé, me tuve que meter, justo cuando me metí en la otra cuenta, el de soporte lo cambio y la lío parda. Y pues se ha fastidiado todo. No obstante, pues empezamos de nuevo, no pasa nada. Muchísimas gracias por estar aquí, cuéntame tu experiencia, si te ha pasado algo por el estilo. Espero que pronto se solucione en la medida de lo posible, o al menos que no haya podcasts duplicados. Revisa las aplicaciones Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, por si tienes algún problema de duplicidad, porque esto pasa en ocasiones, cuando se dan de alta en algunas plataformas, pues estos podcasts redistribuyen, o alguien que busca alguna herramienta y también los distribuye, y puede que haya podcasts duplicados. Así que pues entra en las secciones, te dejo los enlaces abajo del todo de
Apple Podcast Manager, del Podcast Manager de Google, el de Podcasters de Spotify y el Podcast Connect de Apple para darte de alta y solicitar la autoría de cada uno de tus podcasts para tener el acceso a ellos, a estadísticas, etcétera. Sobre todo en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Muchas gracias y todo el resto de enlaces también los tienes. Muchas gracias por estar aquí, por compartir y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.